La Biblia Dios habla hoy. 28 de abril. Los grandes hechos de Dios. Salmo 135. Aleluya. Alaben el nombre del Señor. Alábenlo ustedes, siervos suyos, que están en el templo del Señor, en los atrios del templo del Dios nuestro. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Canten himnos a su nombre, porque Él es bondadoso. Pues escogió a Jacob, a Israel, para que fuera su tesoro propio. Yo sé muy bien que el Señor nuestro Dios es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere. Lo mismo en el cielo que en la tierra. Lo mismo en el mar que en sus profundidades. Levanta las nubes desde el extremo del mundo. Hace los relámpagos que anuncian la lluvia. Y de sus depósitos saca al viento. Él fue quien hirió de muerte al hijo mayor de toda familia egipcia. Y a las primeras crías de sus animales. En pleno corazón de Egipto. Envió señales maravillosas contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a muchas naciones. Quitó la vida a reyes poderosos. A Sión, el rey amorreo. A Ag, el rey de Basán. Y a todos los reyes de Canaán. Y las tierras de esos reyes. Se las dio como herencia a su pueblo Israel. Señor, tu nombre es eterno. Por siempre serás recordado. El Señor hace justicia a su pueblo. Tiene compasión de sus siervos. Los ídolos de los paganos son oro y plata. Objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Ni siquiera tienen vida. Iguales a esos ídolos. Son quienes los fabrican. Y quienes en ellos creen. Israelitas, bendigan al Señor. Sacerdotes, bendigan al Señor. Levitas, bendigan al Señor. Ustedes que honran al Señor, bendíganlo. Bendito sea en Sión el Señor, el que vive en Jerusalén. Aleluya. Amor eterno de Dios a Israel. Salmo 136. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. Den gracias al Dios de dioses. Porque su amor es eterno. Den gracias al Señor de señores. Porque su amor es eterno. Al único que hace grandes maravillas. Porque su amor es eterno. Al que hizo los cielos con sabiduría. Porque su amor es eterno. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque su amor es eterno. Al que hizo el sol y la luna. Porque su amor es eterno. El sol, para alumbrar de día. Porque su amor es eterno. La luna y las estrellas, para alumbrar de noche. Porque su amor es eterno. Al que hirió al primer hijo de toda familia egipcia. Porque su amor es eterno. Al que sacó de Egipto a los israelitas. Porque su amor es eterno. Extendiendo su brazo con gran poder. Porque su amor es eterno. Al que partió en dos el mar rojo. Porque su amor es eterno. Al que hizo pasar a Israel por en medio del mar. Porque su amor es eterno. Al que hundió en el mar rojo al faraón y su ejército. Porque su amor es eterno. Al que llevó a su pueblo por el desierto. Porque su amor es eterno. Al que hirió de muerte a grandes reyes. Porque su amor es eterno. Al que a reyes poderosos quitó la vida. Porque su amor es eterno. A Sión, el rey amorreo. Porque su amor es eterno. Y a Ag, el rey de Basán. Porque su amor es eterno. Al que repartió la tierra de esos reyes. Porque su amor es eterno. Y la dio como herencia a su siervo Israel. Porque su amor es eterno. Al que nos recuerda cuando estamos abatidos. Porque su amor es eterno. Al que nos libra de nuestros enemigos. Porque su amor es eterno. Al que da de comer a hombres y animales. Porque su amor es eterno. Den gracias al Dios del cielo.
porque su amor es eterno. Junto a los ríos de Babilonia. Salmo 137. Sentados junto a los ríos de Babilonia. Llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que hay en la ciudad. Colgábamos nuestras arpas. Allí, los que nos habían llevado cautivos. Los que todo nos lo habían arrebatado. Nos pedían que cantáramos con alegría. Que les cantáramos canciones de Sión. Cantar nosotros canciones del Señor. ¿En tierra extraña? Si llego a olvidarte, Jerusalén. Que se me seque la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar. Si no me acuerdo de ti. Si no te pongo, Jerusalén. Por encima de mi propia alegría. Señor, acuérdate de los edomitas. Que cuando Jerusalén cayó, decían. Destruyanla hasta sus cimientos. Tú, Babilonia, serás destruida. Feliz el que te dé tu merecido. Por lo que nos hiciste. Feliz el que agarre a tus niños. Y los estrelle contra las rocas. Oración de gratitud al Señor. De David. Salmo 138. Te daré gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré himnos delante de los dioses. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo. Para darte gracias por tu amor y tu verdad. Pues has puesto tu nombre y tu palabra. Por encima de todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste. Y aumentaste mis fuerzas. Todos los reyes del mundo te alabarán. Al escuchar tus promesas. Alabarán al Señor por lo que Él ha dispuesto. Porque grande es la gloria del Señor. Aunque el Señor está en lo alto. Se fija en el hombre humilde. Y de lejos reconoce al orgulloso. Cuando me encuentro en peligro. Tú me mantienes con vida. Despliegas tu poder y me salvas. De la furia de mis enemigos. El Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto lo que has emprendido. Dios lo sabe todo. Ya maestro de coro. Salmo de David. Salmo 139. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua. Y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir, lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría, lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos. Allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra. También estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente. O habitara en los límites del mar occidental. Aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad. O que se convirtiera en noche la luz que me rodea. La oscuridad no me ocultaría de ti. Y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado. Porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo. Mientras yo era formado en lo secreto. Mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida. Cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios. Qué profundos me son tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena. Y si acaso terminara, aún estaría contigo. Oh Dios. Quítales la vida a los malvados. Y aleja de mí a los asesinos. A los que hablan mal de ti.
y se levantan en vano en contra tuya. Señor, ¿no odio acaso a los que te odian? ¿Y desprecio a los que te desafían? Los odio con toda mi alma. Los considero mis enemigos. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón. Ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal. Y guíame por el camino eterno. Proverbios 28. El malvado huye aunque nadie lo persiga. Pero los justos viven confiados como el león. Cuando el país anda mal, los gobernantes aumentan. Pero el buen dirigente sabe mantener el orden. El malvado que oprime a los pobres. Es como fuerte lluvia que destruye las cosechas. Los que se apartan de la ley alaban al malvado. Los que la cumplen están en contra de él. Los malvados no entienden nada de la justicia. Pero los que recurren al Señor lo entienden todo. Más vale ser pobre y honrado que rico y malintencionado. El que cumple la ley de Dios es un hijo inteligente. Pero el que anda con glotones es la vergüenza de su padre. El que amontona riquezas cobrando intereses. Las amontona para el que se compadece de los pobres. Si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. El que lleva a los buenos por mal camino, caerá en su propia trampa. Pero los hombres intachables recibirán lo mejor. El rico se cree muy sabio. Pero el pobre e inteligente puede ponerlo a prueba. Cuando triunfan los justos, se hace gran fiesta. Cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Al que disimula el pecado, no le irá bien. Pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado. Feliz el hombre que honra siempre al Señor. Pero el terco caerá en la desgracia. Igual que un león rugiente o un oso voraz. Es el malvado que gobierna a un pueblo pobre. El gobernante insensato aumenta la opresión. Pero el que no es codicioso tendrá larga vida. El que ha cometido un asesinato no parará hasta caer en la tumba. Que nadie intente detenerlo. El hombre honrado será puesto a salvo. Pero el perverso caerá en la desgracia. Al que cultiva su campo, hasta le sobra comida. Al que anda con ociosos, lo que le sobra es pobreza. Quien es digno de confianza, será alabado. Quien tiene ansias de riquezas, no quedará sin castigo. No está bien discriminar a nadie. Hasta por un pedazo de pan se puede pecar. El ambicioso tiene prisa por ser rico. Y no sabe que sobre él vendrá la pobreza. Con el tiempo, más se aprecia. Al que critica que al que alaba. Amigo de criminales. Es quien roba a sus padres y alega que no ha pecado. El que mucho ambiciona, provoca peleas. Pero el que confía en el Señor, prospera. Solo un necio confía en sus propias ideas. El que actúa con sabiduría saldrá bien librado. Al que ayuda al pobre, nada le faltará. Pero al que le niega su ayuda, mucho se le maldecirá. Cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Cuando les llega su fin, predominan los justos. Hechos 12. Dios habla hoy. Muerte de Santiago y encarcelamiento de Pedro. Por aquel tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come el pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. 5 Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Un ángel libra de la cárcel a Pedro. La misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor, y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó, y le dijo, levántate enseguida. Al instante, las cadenas cayeron de las manos de Pedro,
y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió, ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron, y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces, y dijo, ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Llamó a la puerta de la calle, y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que, en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron, «¿Estás loca?» Pero ella aseguraba que era cierto. Ellos decían, «No es él, es su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Pero él, con la mano, les hizo señas de que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió, «Cuenten esto a Santiago y a los hermanos». Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, se produjo una gran confusión entre los soldados, porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscarlo, pero como no lo pudo encontrar, hizo responsables a los guardias y los mandó matar. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir a Cesarea. La muerte de Herodes. Herodes estaba enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, los cuales se pusieron de acuerdo para presentarse ante él. Lograron ganarse la buena voluntad de Blasto, un alto funcionario del rey Herodes, y por medio de él le pidieron paz, porque Tiro y Sidón obtenían sus provisiones en el país del rey. Herodes los citó para un cierto día, en el que, vestido con ropa de ceremonia, ocupó su asiento en el tribunal y les dirigió un discurso. La gente comenzó entonces a gritar, «Este que habla no es un hombre, sino un dios». En el mismo momento, un ángel del Señor hizo que Herodes cayera enfermo, por no haber dado honor a Dios, y murió comido de gusanos. Entretanto, el mensaje de Dios iba extendiéndose y era anunciado en todas partes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén, volvieron llevándose con ellos a Juan, que también se llamaba Marcos. Josué 15. Dios habla hoy. El territorio de Judá. El territorio que les tocó en suerte a los clanes de la tribu de Judá llegaba hasta la frontera de Edom, y por el sur hasta el desierto de Sin. Por ese lado la frontera partía de la punta que está en el extremo sur del Mar Muerto, corría después hacia el sur por la cuesta de Acrabim, pasando por el desierto de Sin y al sur de Cades Barnea, luego seguía hasta Esrón, subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Carcá, de donde continuaba hasta Asmón, para salir al arroyo de Egipto y terminar en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera por el sur. Por el este, la frontera era el Mar Muerto hasta la desembocadura del Jordán. De allí partía la frontera norte, que subía por Bet-Joglá y pasaba al norte de Bet-Arabá, y de allí a la peña de Boam ben Rubén. Después subía del valle de Asia de Bir y volvía hacia Gilgal, que está frente a la cuesta de Adumim, al sur del arroyo. Después la frontera pasaba por el manantial de En-Semes y seguía hasta el de En-Rogel. Entonces pasaba por el valle de Ben-Hinnom, al sur de la cuesta de Jebús, es decir, Jerusalén, luego subía por la cumbre del monte que está al oeste del valle de Hinnom, y al norte del valle de Refaim, para dar la vuelta desde la cumbre del monte hasta el manantial de Neftoa, y luego hasta las ciudades del monte de Efrón, pasando por Baalá, que también se llama Kiriat Jearim. De Baalá, la frontera se volvía hacia el oeste hasta el monte de Seir, y pasaba por Quesalón, al costado norte del monte Jearim, para después bajar hasta Bet-Semes y pasar por Timná y por las cuestas al norte de Ecrón, girar hacia Sicrón, pasar por el monte de Baalá, y salir a Jabneel para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera occidental era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras de las posesiones que les tocaron a los de la tribu de Judá, y que se repartieron entre los clanes de la tribu. Caleb conquista Hebrón y Debir. Josué dio a Caleb, el hijo de Jefuné, una parte de los territorios de la tribu de Judá.
conforme a lo ordenado por el Señor, le dio Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anac. Caleb echó de allí a 3 descendientes de Anac, llamados Sesai, Aimán y Talmai. Después marchó contra los que vivían en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: al que ataque y conquiste esta ciudad, yo le daré por esposa a mi hija Axa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, el hijo de Cnaz, y Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando iban a salir hacia su casa, Otoniel convenció a Axa de que le pidiera a su padre tierras de cultivo. Entonces ella se bajó del asno, y Caleb le preguntó: ¿qué se te ofrece? Quiero pedirte un favor, contestó ella. Ya que me diste tierras en el desierto del Negev, dame también manantiales. Y él le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Las ciudades de la tribu de Judá. Estas fueron las posesiones de la tribu de Judá, que se repartieron según el número de sus clanes. Las ciudades que les tocaron en la región sur, hacia la frontera de Edom, fueron Cabseel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Quedes, Jase, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Azor-Adatá, Keriot, Esrón, que también se llama Jase, Amam, Sema, Moladá, Azar-Gadá, Esmón, Bet-Pelet, Azar-Sual, Berseba, con sus aldeas, Baalá, Im, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siklag, Matmaná, Sansaná, Lebaot, Silim y En-Rimón. En total, 29 ciudades con sus aldeas. En la llanura les tocaron las siguientes ciudades: Estaol, Sorá, Asná, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Aseká, Saharaim, Aditaim, Gederá y Gederotaim, o sea 14 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Senán, Adasá, Migdalgad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá y Maquedá, o sea 16 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Libná, Éter, Asán, Ifta, Asná, Nesib, Keilah, Asib y Maresá, o sea 9 ciudades con sus aldeas. La ciudad de Ecrón con sus pueblos y aldeas, y de Ecrón al mar todo el territorio cercano a Asdod, junto con sus aldeas. La ciudad de Asdod con sus pueblos y aldeas, y la ciudad de Gaza con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y los límites del mar Mediterráneo. En la región montañosa les tocaron a los de Judá las siguientes ciudades: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Saná, llamada también Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Olón y Gilo, o sea 11 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Arab, Dumá, Esán, Hanum, Bet-Tapúa, Afecá, Uta, Kiriat-Arba, llamada también Hebrón, y Sior, o sea 9 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Maón, Carmel, Sif, Jutá, Jezreel, Jokdam, Sanoa, Caín, Gibea y Timná, o sea 10 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Jalul, Bet-Sur, Gude, Maarat, Bet-Anot y El Tecón, o sea 6 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Kiriat Baal, llamada también Kiriat Jearim, y Rabá, con sus aldeas. En el desierto les tocaron las ciudades de Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nisan, ciudad de la sal, y Engadi, o sea 6 ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Judá no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían, de modo que hasta la fecha los jebuseos viven en Jerusalén junto con los descendientes de Judá. Josué 16. Dios habla hoy. Territorios de Efraín y Manasés, descendientes de José. El territorio que les tocó en suerte a los descendientes de José empezaba, por el este, en el río Jordán, a la altura de los manantiales de Jericó, y de allí se extendía por el desierto, a lo largo de las montañas que van de Jericó a Betel. De Betel, es decir, Luz, pasaba por el territorio de los arquitas hasta Atarot, luego se extendía hacia el oeste por el territorio de los jafletitas, hasta la frontera con Bet-Horón de abajo, y hasta Hueser. De allí salía al mar Mediterráneo. Las posesiones que recibieron las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, fueron las siguientes. Territorios de la tribu de Efraín. Los límites del territorio de los clanes de la tribu de Efraín se extendían, al este, de Atarotadar hasta Bet-Horón de arriba. De allí se extendían hasta el mar Mediterráneo. El extremo norte de sus territorios era Micmetat, y de allí la frontera se extendía hacia el este,
hasta Taanatzilo, para luego pasar por Janoa y bajar a Atarot y Naara, hasta tocar Jericó y salir al río Jordán. Desde Tapúa, la frontera se extiende hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y el mar Mediterráneo. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Efraín, y que se repartió entre sus clanes. Hubo además algunas ciudades y aldeas dentro del territorio de la tribu de Manasés, que les tocaron a los de Efraín. Pero los de la tribu de Efraín no echaron de huéser a los cananeos que allí vivían, sino que los dejaron vivir entre ellos, aunque los obligaron a pagarles tributo. Y hasta la fecha los cananeos viven allí. Josué 17. Dios habla hoy. Territorios de la tribu de Manasés. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Manasés, el hijo mayor de José. A Maquir, hombre de guerra, que era el hijo mayor de Manasés y padre de Galaad, le tocó el territorio de Galaad y de Basán, al este del Jordán. También se sortearon las tierras que les tocarían, según el número de sus clanes, a los demás hijos de Manasés, a Abiezer, Elec, Asriel, Siquelm, Efer y Semidá, que eran hijos de Manasés y nietos de José. Pero Zelofad, que era hijo de Efer y nieto de Galaad, el hijo de Maquir y nieto de Manasés, no había tenido ningún hijo, sino solo 5 hijas, que eran Malá, Noá, Joglá, Milcá y Tirsa. Estas fueron a ver al sacerdote Eleazar y a Josué y a los jefes del pueblo, y les dijeron: El Señor le mandó a Moisés que nos diera tierras, lo mismo que a nuestros parientes. Entonces Josué les dio tierras como a los parientes de su padre, tal como el Señor le había ordenado. De esta manera la tribu de Manasés recibió 10 partes, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al este del Jordán, porque a las hijas de Manasés se les dieron tierras como a los varones. La región de Galaad fue para los otros descendientes de Manasés. El territorio de la tribu de Manasés se extendía de Aser a Micmetat, que está frente a Siquelm, y continuaba hacia el sur, hasta la fuente de Tapúa. Aunque la región de Tapúa era de la tribu de Manasés, la ciudad misma de Tapúa, que estaba junto a la frontera de Manasés, pertenecía a la tribu de Efraín. Después la frontera bajaba hacia el sur hasta el arroyo de Caná, de modo que estas ciudades de Efraín estaban entre las ciudades de Manasés, aun cuando la frontera norte del arroyo pertenecía a Manasés, junto con la salida al mar. Efraín quedaba al sur del arroyo, y Manasés al norte, teniendo como límite el mar Mediterráneo, con los territorios de la tribu de Aser al norte y los de Isacar al este. También le tocaron a Manasés las siguientes ciudades en los territorios de Isacar y de Aser, cada una con sus aldeas cercanas: Bet-Sean, Ibleem, Dor, Ende, Taanac y Megiddo, y las 3 colinas. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades, porque los cananeos opusieron resistencia y se quedaron allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no los echaron de allí. Los descendientes de José toman los bosques. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿Por qué nos has dado en suerte una sola porción del terreno, si nosotros somos muchos y el Señor nos ha bendecido? Josué les contestó: Ya que ustedes son tantos que no caben en los montes de Efraín, vayan al bosque y desmonten tierras en la región de los fereceos y de los refaitas. Y ellos dijeron: Es verdad que estos montes no nos alcanzan. Pero los cananeos que viven en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los que viven en Bet-Sean y en sus aldeas que los que viven en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió así a los descendientes de José, es decir, a las tribus de Efraín y Manasés: Ustedes son muchos y tienen mucho poder, de modo que no les tocará solamente una parte del territorio, 18, sino que ese monte cubierto de bosques también será suyo, y ustedes aprovecharán sus bosques. En cuanto a los cananeos, ustedes los echarán de allí, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de hierro. Job 28. Dios habla hoy. Hay minas de donde se saca la plata. Y lugares donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra. Y las piedras, al fundirse, producen el cobre. El hombre ha puesto fin a las tinieblas. Baja a los lugares más profundos. Y allí, en la oscuridad, busca piedras. Balanceándose suspendidos de una soga. Abren minas en lugares solitarios. En lugares por donde nadie pasa. Lejos de las ciudades. La tierra, por encima, produce trigo. Y por debajo está revuelta como por fuego.
Allí se encuentran zafiros y oro mezclado con tierra. Ni los halcones ni otras aves de rapiña han visto jamás esos senderos. Las fieras no pasan por ellos, ni los frecuentan los leones. El hombre pone la mano en el pedernal y arranca de raíz las montañas. Abre túneles en los peñascos y descubre toda clase de tesoros. Explora los nacimientos de los ríos y saca a la luz cosas escondidas. ¿Pero de dónde viene la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? El hombre no sabe lo que ella vale, ni la encuentra en este mundo. El océano dice, aquí no está. Y el mar, yo no la tengo. No se puede conseguir con oro, ni se puede comprar con plata. No se puede pagar con el oro más precioso, ni con joyas de cornalina o de zafiro. Vale más que el oro y el cristal. No se puede cambiar por objetos de oro puro. La sabiduría es más preciosa que el coral, y que el cristal de roca y las perlas. El crisólito de Etiopía no la iguala, ni se puede pagar con el oro más fino. ¿De dónde, pues, viene la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? Está escondida a la vista de las fieras, oculta a las aves del cielo. Aún la destrucción y la muerte dicen: solo de oídas hemos sabido de ella. Pero Dios conoce el camino de la sabiduría. Solo Él sabe dónde encontrarla, pues Él ve hasta el último rincón de la tierra y todo lo que hay debajo del cielo. Cuando Dios le fijó la fuerza al viento y puso un límite al agua, cuando estableció las leyes de la lluvia y señaló el camino a la tormenta, también vio a la sabiduría, vio su justo valor. La examinó y le dio su aprobación. Y dijo Dios a los hombres: servir fielmente al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl